El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que Dios ama». Palabra del Señor. Redentor nostra delicta. Llevo 22 años predicando en este día de Navidad. ¿Cómo enfocar esta noche desde una nueva perspectiva? Le he estado dando vueltas, y creedme que le he dado muchas vueltas, y se me ha ocurrido una cosa. Bueno, se me ha ocurrido, no, en realidad he estado mirando artículos de teología, libros de teología, la encarnación. Quería hacer un sermón teológico sobre la encarnación, mirando a los mejores autores, pero no encontraba realmente una buena perspectiva para un sermón. El sermón se hubiera perdido en disquisiciones teológicas mínimas, interesantes para cuestiones de herejías y cosas por el estilo. Realmente no hubiera dicho nada nuevo. Entonces sí que me ha venido a la mente, al final, cuando ya todo ha fallado, una cosa que he dicho: esto sí que es nuevo. Y es enfocar el día del nacimiento de Cristo bajo las menciones que hace de Dios el libro de la sabiduría. Hay un libro, y no es casualidad, porque en la Biblia nada es casualidad, que se llama de la sabiduría. Todos los libros de la Biblia, en el fondo, contienen la sabiduría de Dios, pero evidentemente no es lo mismo un libro que habla esencialmente de batallas contra los filisteos,
o que cuenta los viajes de Abraham, que un libro en el que Dios dice a sus hijos: sentaos, que os voy a hablar, os voy a enseñar sabiduría, no de este mundo, sino de las cosas celestiales. El título completo es, según la tradición, Libro de la Sabiduría de Salomón, con lo cual el libro en el fondo es Salomón hablando del nuevo Salomón, que es Cristo. El libro habla de diferentes cosas, pero lo que he hecho ha sido empezar desde el capítulo 1 buscando la palabra Dios. Y el sermón es eso, las veces que habla de Dios mencionándolo este libro. Aplicado a la noche del nacimiento de Cristo. El primer versículo que aparece en que se menciona esa palabra Dios es: porque los pensamientos perversos separan al pueblo de Dios. Belén es dado como la medicina para eso. La separación frente a la unión. Pensamientos perversos frente a pensamientos benignos, buenos, benéficos. Pensamientos perversos que han alejado a la humanidad durante siglos y milenios y cuya medicina es Belén. Este versículo se aplica al revés, entendido desde Navidad, también hoy día. También para este mundo del siglo XXI, la medicina, frente a esto que dice este versículo, es Belén. Continúa después la siguiente mención de este libro: porque Dios no hizo la muerte y no se deleita en la muerte del viviente, porque Él creó todas las cosas para que puedan existir. Belén, el nacimiento de Jesucristo, hay que entenderlo como la respuesta, la solución de Dios a la muerte, porque Dios no hizo la muerte. Sin embargo, hay muerte sobre la tierra. La muerte que ha afligido incluso a los hombres que vivían con una felicidad natural, con sus familias, con sus nietos, en su casa. La muerte como el mal máximo. Ya no la enfermedad o diversas cosas, sino la muerte, el gran mal. Porque Dios no hizo la muerte. Sin embargo, en el mundo hay muerte. Pero Dios no se deleita en la muerte del viviente. Y su respuesta es Belén. Es cierto que después de Belén, corporalmente, siguen muriendo los hombres. Pudiera parecer que todo sigue igual, pero a esta situación de fe, creer en Belén, se sucede la fe en que ha sido derrotada esa muerte. Porque Él creó todas las cosas para que puedan existir. El Dios que quiso que todo existiera pone Belén para acabar con un mal que no ha creado Dios. Su venida, por lo tanto, es para que podamos existir de otra manera. Él hizo todas las cosas para que pudieran existir. Quiere que existamos de otra manera. Podemos vivir acarreando la muerte
los 80 años que quizás vivamos, o 60, o 50, podemos vivir acarreando la muerte, incluso aunque el cuerpo viva. Pero hay una muerte espiritual que, si se hace muy intensa, ciertamente hace que los hombres vivan cada vez más saboreando la muerte. Hay una vida acarreando la muerte y una vida acarreando la vida, una vida corporal, natural, que acarrea la vida espiritual. Sé que cuando vemos Belén, el niño, a veces pensamos de un modo pues ya muy estereotipado. Dios ha venido al mundo, etc. El libro de la sabiduría nos lleva a ver los matices, los pequeños detalles de esta venida de Dios al mundo. Y ciertamente, ahora lo pienso, meditando este libro de la sabiduría, ciertamente, qué mejores matices que los que Dios mismo ha querido señalar en el libro de la sabiduría. Continúa ese libro. Pero las almas de los rectos están en la mano del Señor y ningún tormento les tocará. La siguiente vez que se menciona a Dios en el libro de la sabiduría es para decir eso. Las almas de los rectos están en la mano del Señor. Belén es la prueba de ese no abandono de Dios de las criaturas. Ningún tormento les tocará. Dios es todopoderoso. Y si toca algún tormento, podrá tocar corporalmente o acabar con nuestras posesiones, pero no debería penetrar en nuestro espíritu. Incluso si es tan fuerte ese mal que penetra en nuestra mente y estamos tristes, en nuestros afectos, en nuestros sentimientos, no debería penetrar en nuestro espíritu. El espíritu debería seguir radiante, y como de allí va a salir la luz que ilumina esa alma, al final, como las nubes que pasan, vuelve otra vez el alma a estar iluminada. Pero las almas de los rectos están en la mano del Señor y ningún tormento les tocará. Esa es la seguridad que nos da el nacimiento de Cristo. Aquí recordamos en este versículo las palabras que dirá ese niño más adelante. Los pelos de vuestra cabeza están contados. Como diciendo, ni un pelo caerá sin que Dios lo permita. No lo dice, simplemente dice, los pelos de vuestra cabeza están contados. Evidentemente pensamos eso, y con razón, y aquí está este otro versículo del Antiguo Testamento refrendando eso. El siguiente versículo dice, habiendo disciplinado a ellos un poco, recibirán un gran bien, porque Dios los probó y los encontró dignos de Él. Fijaos, el sentido del nacimiento de Cristo no es sólo el perdón, también es el perdón. Leía hoy a von Balthasar, uno de los grandes teólogos del siglo XX, decía, Belén es el comienzo de la larga marcha de Jesucristo hacia el Calvario. Preciosa expresión. Pero no es sólo el perdón. Belén es lo que dice aquí, porque Dios los probó y los encontró dignos de Él. Es decir,
Aquí está hablando este versículo del Antiguo Testamento de los más santos, de los más buenos, de los más nobles en esa época del Antiguo Testamento, que son dignos de él hasta el final. Belén no solo quiere lograr el perdón, sino que quiere encontrarnos dignos de él, porque usa ese verbo, encontrar. Es decir, quiere que cuando muramos nos encuentre dignos. Una cosa es el perdón y otra cosa es que el alma, ya en vida, vaya haciéndose digna de él. Fijaos que este libro de la sabiduría, tal como lo estoy cogiendo estos versículos, los que mencionan a Dios, nos lleva a ver Belén más que como una mera amnistía de la que hablará San Pablo, que ha colgado en la cruz el manuscrito quirógrafo de nuestra manumisión. Hacernos dignos de él. Eso va más allá. No es simplemente que el esclavo es hecho libre, es que de pronto la persona es transformada en algo digno. Podemos decir, no somos nada, somos cenizas, sí, es verdad, pero de esa nada Dios puede hacer algo grande. No lo hace con todos, porque no todos se dejan, pero puede hacerlo. Y ese es el sentido más noble del nacimiento de Cristo. Continúa el libro. Y habiendo atendido a sus leyes pero habiendo atendido a sus leyes que son seguridad de inmortalidad, e inmortalidad que lleva a uno cerca a Dios, de manera que el deseo de la sabiduría conduzca al reino. Este versículo sí que nos hace entender el nacimiento de ese niño de un modo todavía más profundo que lo anterior. Las leyes de Dios son seguridad de la inmortalidad. Es Dios el que con su autoridad nos asegura eso. Y dice el libro, inmortalidad que lleva a uno cerca de Dios, ya aquí en la tierra. Cuando muramos, por su misericordia esperamos entrar en la presencia de Dios. Pero ya aquí en la tierra hay hombres que están cerca de Dios y otros, pues que no, que solamente aspiran algún día a ser perdonados. Y dice la última parte de este versículo, de manera que el deseo de la sabiduría conduce al reino. Es un niño, sí. Pero ese niño lo que va a predicar es el reino de Dios. La predicación del Evangelio es la predicación del reino. De manera que el deseo de la sabiduría que tenían los hombres que vivieron en tiempos del rey Salomón y antes David y después Acab y después todos los profetas que siguieron, ese deseo de la sabiduría conduce al reino a través del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo conduce allí. No es un hecho que acaba en sí mismo. El nacimiento de Jesús lleva a una consumación. Esa consumación no es la cruz. La consumación es el reino. Incluso la cruz es un medio. Incluso la cruz solo tiene carácter de medio. En el cielo no habrá cruz.
Leed el libro del Apocalipsis en sus últimos capítulos 21 y 22, no encontraréis en ningún lugar la cruz. Ya no hay cruz. La cruz era un medio. Ya no hay ayuno, ya no hay pobreza, ya no hay negación, hay afirmación y gozo. El deseo de la sabiduría lleva al reino. Eso es realmente Belén. Eso es lo que va a predicar Él. Él mismo, Jesucristo, conforme vaya creciendo, pues Él mismo predicará ese reino. Será ungido como rey de ese reino y llevará a las potestades y principados, es un versículo bastante poco conocido este que voy a decir, las llevará en cortejo, en procesión triunfal al cielo. Totalmente como un rey después de una batalla que es espiritual con las armas del Espíritu. Acabo aquí este recorrido, pero que cada vez que veamos esta noche al niño en el Belén, o lo imaginemos, etcétera, nos demos cuenta de que más allá de los pensamientos afectivos que están muy bien acerca del niño Jesús, te quiero, que como te amo, etcétera, que están muy bien, sin embargo, el Espíritu Santo, si queremos, nos lleva a meternos dentro de un misterio de sabiduría que como un nimbo rodea a ese niño. Y este versículo yo creo que resume muy bien, no todas, pero muchas de las cosas que se han dicho en el sermón. El deseo de la sabiduría lleva al reino. Ese deseo de conocer a Dios más para amarle más, que nos lleve a desear el reino cuyo medio es Jesús y cuya marcha hacia el Calvario, como decía von Balthasar, comienza hoy. Que de verdad hoy, esta noche de Nochebuena, si queréis, no os quedéis solo en el sentimiento, sino pedidle al Espíritu Santo que abra un poco los tesoros de sus misterios, para que conociendo más, amemos más, para que siendo más conscientes, el sentimiento todavía arda más. Indudablemente, ese sentimiento no era igual en un San Juan de la Cruz que en alguien pues que estaba a un nivel de sabiduría y de amor muy, muy inferior. Somos niños, tenemos que dejar que Dios nos instruya y afortunadamente nos podemos asomar un poco a través de la palabra de Él mismo, hablando de Él, nos podemos asomar un poco a lo que significa Jesús en aquel lugar donde comían los animales. Que la Virgen María, sede de la sabiduría, ruegue por nosotros para que como hijos vayamos aprendiendo un poquito más cada día.